Saludos, buenos días. Hoy vamos a estar hablando sobre la parte de los terremotos que hubo recientemente en Venezuela y todo lo que esto implica, ¿no? Todo lo que en sí forma parte de lo que fue el entramado de las consecuencias graves que hubo, consecuencias catastróficas, digámoslo de alguna manera, y que lamentablemente originaron muchas víctimas, tanto mortales como en lesiones. Pues. Entonces, en este programa, bueno, estaremos explicando realmente todo lo que ocurrió en Venezuela con esta catástrofe natural. Hablaremos sobre todo, ¿no? De los detalles naturales, ¿no? De la parte técnica e incluso la parte política, ¿no? Que pocos conocen realmente el trasfondo de todo, pero son de gran relevancia para entender el cómo y el por qué pasó todo esto. No deje de ver nuestro programa porque le va a servir bastante, ¿no? Entonces, bueno, saludos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de análisis de su canal de Todo para Todos. Habla Enrique Sturhan, como siempre, donde vamos hoy a analizar más allá de lo que se ve a simple vista. Hoy, a una semana ya de la tragedia, hoy se cumple una semana acá en nuestro país esta tragedia, porque no fue solo en Vargas, sino en toda la zona norte, sobre todo la parte norte costera, ¿no? Del país, abarcando varios estados y ciudades, aunque en Vargas, por supuesto, fue el mayor centro de devastación que hubo, ¿no? También hemos tenido otros acontecimientos climáticos que han dado ciertas suspicacias. ¿Y por qué? Por un lado son de cierta cuantía, como la crecida de los ríos, que hubo, por ejemplo, en Yaracuy, en Portuguesa, y creo que en Mérida también, y ciertas aparentes anomalías en nuestros cielos que han producido, como decía, cierta perspicacia. Por, porque dan muchas casualidades, ¿no? Dan que pensar, digámoslo de alguna manera. Como por ejemplo lo fue lo del simulacro de evacuación exactamente hace un mes de la Embajada de Estados Unidos posterior al bombardeo. Es la única que se ha hecho en el mundo, ¿no? Por cierto, el único simulacro de evacuación que se ha hecho a razón de un supuesto desastre natural, y no lo han hecho en Chile, que es el país con mayores terremotos del mundo, ni en Japón, que es el segundo. Así que esto ha causado una serie de suspicacias, digámoslo de alguna manera, ¿no? En cuanto a todo lo que ha ocurrido posteriormente. Y pareciera algo creado, ¿no? Pero bueno, de eso iremos hablando a lo largo del programa, no nos vayamos a adelantar. Les recuerdo que pueden suscribirse gratuitamente a nuestro canal y que pueden colaborar de la forma que está en la descripción de este programa y de la mayoría de ellos, sobre todo de los últimos, ya que, como la mayoría de los venezolanos, estamos desmonetizados, fuimos desmonetizados, ya habíamos monetizado y nos quitaron la monetización porque estamos en Venezuela. Entonces, claro, las sanciones son solo para Maduro y toda esa gente, ¿no? Claro. Entonces comencemos, pues, con la parte de la aclaratoria política, justamente, ya que estamos entrando en ese tema, vamos a empezar por allí, ya que pareciera la más irrelevante, pero tiene su matiz en cuanto a lo que nos está mostrando la naturaleza de cada quien y de cada cual. Esto debido a que la oposición, sobre todo la virulenta esta, llena de odio, lo que yo llamo apátrida, que no tiene la menor empatía con el interés en el pueblo,
y lo único que piensan es en su interés personal, sin importar el dolor y el sufrimiento del pueblo. Pues se dedicaron entonces en este momento a aprovechar esta triste situación para crear un ataque al gobierno sin base ni fundamento alguno. Disculpen, vamos a quitarle el sonido a esto para poder continuar tranquilamente. Entonces, esta gente, bueno, se dedicó a tratar de hacer lo mismo de siempre, de desestabilizar el país, de crear descontento, de literalmente volver a lo que siempre han hecho, que desde 2001, que es a esto de tumbar el gobierno, pues a esto del golpe de Estado y estas cuestiones, y hablar de un país, de un gobierno fallido, esto y todo este cuento que es político que eso va, ¿no? Hablando mal sobre todo en la parte institucional del ejército, las policías y hasta de los bomberos, ¿no? Y protección civil, como fue en este caso. Hablaron hasta del ministro Cabello, que los gringos lo estaban regañando, un montón de tonterías que sin sentido alguno, más que de crear descontento, aprovechando la ignorancia de mucha gente, el odio de mucha gente y de que tienen a mucha gente envuelta en sus redes sociales y sus medios, ¿no? Además de la incertidumbre misma que produjo psicológicamente la parte del terremoto, tener familiares desaparecidos, tener familiares fallecidos, haber sufrido pérdidas materiales y todo este cuento. Entonces ellos, como siempre, tratan de aprovecharse de todo esto, ¿no? Claro, esto olvidando de que la gente estaba bajo los escombros y había que hacer el trabajo de rescate. Entonces ahí se ve la mala intención, pues, por simple lógica. ¿Cómo les podría decir yo? Ellos intentan tomar ventaja del dolor ajeno. Y eso lo han hecho siempre, desde siempre. Lo dijo el Brownfield, el que era embajador acá en Venezuela, que había que hacer sufrir al pueblo, claro, para crear una primavera de colores como se ha hecho en otros países, Estados Ucrania. Vean dónde quedó Ucrania. En este caso, muchos de estos funcionarios también perdieron familiares y sus vidas y no se considera, ¿ok? Las infraestructuras institucionales sufrieron también graves daños de envergadura, y los de otras localidades, como el caso de Caracas, tuvieron que atender y sortear este problema principal. Luego de esto, atender a los que sufrieron daños, por ejemplo, en San Bernardino, en Altamira y toda esta zona, que sufrieron daños, edificios también colapsados, y posteriormente a eso organizar por cuadrillas para enviar el apoyo a La Guaira, que estamos hablando de una ciudad hacia la otra, ¿ya? No del mismo sitio. Entonces se hablaba de que no se iban a rescatar, de que tenían abandonada La Guaira, que no sé qué. Falso. O sea, de hecho hubo mucho funcionario que también perdió su vida o perdió familiares. Y de hecho, aparentemente hay algunos aún tapiados. Finalmente, entonces, se comenzó a decir que el gobierno estaba evitando los rescates y otra cantidad de estupideces, que por supuesto son sin sentido, porque pretendían la anarquía y a sabiendas de que todo esto aumentaría las muertes, continuaron haciendo esto. Pues este tipo de circunstancias a ellos no les importa, lo que les importa es que le pueden ganar a esto. Claro, que los familiares y vecinos son primeros en ayudar y socorrer, pero es el gobierno quien debe tomar luego el control, ¿ya? Y sobre todo el orden, para que coordinadamente se pueda hacer la mayor cantidad de rescates posible y el mejor trabajo posible. Una de las cosas que se vio era el colapso vial por la cantidad de gente que bajó a Caracas a ayudar, lo cual se agradece, pero todo es a su momento. Pues. Llegó un momento que se colapsaron las vías y esto impedía que las ambulancias y los
pudieran salir con los rescatados, con los heridos, hacia Caracas y hacia otras zonas hospitalarias o hospitales móviles que se colocaron. Y además de eso producía un ruido exagerado que impedía escuchar las voces de auxilio de entre los escombros. Pues. La solución fue sencilla, que era prohibir el paso sin autorización de Caracas hacia abajo para dejar de colapsarlo, y entonces empezaron a decir que estaban evitando el rescate, la ayuda, que el gobierno no estaba, que justamente el gobierno está prohibiendo que bajen es porque el gobierno ya estaba ahí. O sea, es cuestión de que aprovechan la circunstancia, la desesperación de los familiares, y entonces dan esa matriz de opinión, ¿no? Eso también incluyó en el caso de lo que se dijo sobre los gringos que estaba mencionando, que no quisieron obedecer la orden y trataron igualmente de politizar esta situación con respecto a lo que era la orden del ministro Cabello, perdón, que tuvo que llamarle la atención pues al coordinador de este grupo de rescatistas norteamericanos y mandarle a apagar los vehículos, porque ya se habían dado la orden de apagar todos los vehículos y que pasaran empujándolos, porque el sonido del motor, sobre todo el de las motos, que hace mucho ruido, no dejaba oír a la gente bajo los escombros. No dejaba, por ejemplo, que los perros escucharan, porque entre la bulla el perro se pierde. ¿Ok? Y bueno, Diosdado Cabello es la máxima autoridad del país para estas situaciones, puesto que es el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. ¿Qué estaba haciendo? Ocupándose de los organismos de rescate, de seguridad y ocupándose de todo lo que era el proceso, ¿no? Eso me recuerda a lo que dijo en un post la señora Aranza Tirado, que decía, literal, lo voy a leer: Venezuela debe de ser el único país del mundo que padece un doble terremoto devastador y tiene que enfrentarse a esta crisis con la mayoría de la prensa internacional aprovechando para cuestionar las políticas de todos sus gobiernos desde 1999 y criticando a su Estado. Eso, si pocos ponen el foco en la asfixia inducida por Estados Unidos, no sorprende, forma parte de la misma campaña de desmonetización que la revolución bolivariana ha padecido durante décadas. Ni siquiera son capaces de dejar su animadversión a un lado ante la tragedia humanitaria. Mucha fuerza al pueblo de Venezuela, estoy segura de que saldremos adelante. Esto dijo esta señora. Lo saqué a relucir porque me pareció un comentario bastante acertado en cuanto a todo lo que estamos hablando, ¿no? Los que han politizado esta tragedia para denigrar del gobierno son definitivamente unos ignorantes y unos enfermos. No saben nada de la magnitud de este hecho porque son planificaciones exteriores que no están en el país. Esta cuestión mediática generalmente viene de Miami, más que nada. Para entenderlo mejor, solo vean cómo quedó sobre todo el piso del aeropuerto y van a darse cuenta de la magnitud de todo esto. No podía ni siquiera aterrizar un avión, sin hablar de que se cayó el aeropuerto como tal, una buena parte del aeropuerto. Y muchas vías de las ciudades y de carreteras quedaron prácticamente inutilizadas. Si eso pasa en cualquier base de cualquier infraestructura, este movimiento, sea cual fuere, separa las vigas, el movimiento, y las columnas y lo derrumba en seco, ¿no? O sea, como sea que lo hayan construido, son estos señores que crean esta incertidumbre, los mismos del golpe de Estado de 2002, eso hay que aclararlo, de las guarimbas, de los llamados a invasiones y de las sanciones, por cierto. De ese es un punto muy importante que hay que tener en cuenta y del cual voy a pasar otro artículo, lo voy a leer rápidamente, resumido por supuesto, que habla sobre este punto, ¿no? Y hago referencia
a ese artículo de la Misión Verdad, que es un medio alternativo, no gubernamental, ojo, que hace mención a unas consideraciones del economista Francisco Rodríguez, que por cierto, pro gobierno no es. ¿Okay? Él es opositor, pero es un hombre venezolano, patriota, y no una apátrida y sin corazón. Esa es la pequeña detalle. ¿Cómo se llama? Este artículo de este medio alternativo que les estoy hablando se titula ¿Por qué las sanciones que pidieron algunos obstaculizan la atención de la emergencia en La Guaira? Este señor Rodríguez habla sobre el overcompliance, que es lo que paraliza al Estado para la reconstrucción de Venezuela, dado el bloqueo, ¿no? Tras los terremotos que devastaron algunas zonas de Venezuela, el país enfrenta una amenaza tan letal como previsible, ¿no? Previsible, perdón. De acuerdo con la historia reciente, esta cuestión del sobreacatamiento sancionatorio, dado como un mecanismo, ¿okay?, de coerción, que opera a lo largo y ancho del sistema financiero global, constituye uno de los factores más importantes del bloqueo y representa el mayor obstáculo para la reconstrucción nacional, sobre todo también para el rescate. Fíjese que hubo que traer maquinaria del exterior, porque el país no la ha podido adquirir, el gobierno sobre todo. ¿Ok? Como bien ha denunciado este economista, Francisco Rodríguez, no se trata de un efecto colateral de las sanciones, sino que es un efecto directo y fundamental, ¿no? Sobre todo en la parte de la infraestructura nacional. Aunque la administración Trump haya emitido licencias humanitarias, teóricamente, destinadas a facilitar la ayuda, levantamiento temporal de las sanciones, no de todas, por cierto, y nos va a dar 150 millones de los 300.000 millones que ha obtenido por el petróleo. Ojo, todavía nos tienen represados esos 300.000 millones y no los tenemos. Y verdad que hace mucha falta hoy en día. Pero bueno, tenemos a alguien por ahí que sigue pidiendo sanciones, que sigue pidiendo bloqueo y que está llamando a elecciones. En pleno terremoto esa gente está llamando a elecciones, sobre todo esta señora María Corina Machado, que dice ser la que dirige todo esto hoy, porque antes era Leopoldo López y anterior a eso fue otros y otros y así consecutivamente. Ellos se relevan a medida que se van quemando, se van poniendo ellos nuevos, pero se van cambiando entre los mismos que estaban en las elecciones, ¿cómo se llama? Internas que tuvieron hace algunos años. Entonces, el riesgo reputacional ilegal supera cualquier consideración humanitaria. Ya Venezuela lo ha vivido consecutivamente durante más de una década. Este fenómeno genera una parálisis sistémica con riesgos concretos para el escenario post-terremoto. Vean que lo está diciendo Francisco Rodríguez, un opositor, economista, pero consciente. ¿Por qué las sanciones que pidieron algunos obstaculizan la atención de la emergencia en La Guaira? Nota sobre el overcompliance, el bloqueo que paraliza la reestructuración de Venezuela. Tras los terremotos y la devastación de algunas zonas de Venezuela, el país enfrenta una amenaza tan letal como previsible, de acuerdo con la historia reciente. Este sobreacatamiento sancionatorio como mecanismo opera a lo largo y ancho del sistema financiero global, como dijimos, constituye uno de los factores más importantes del bloqueo y representa el mayor obstáculo para reconstruir el país. Como bien ha denunciado este economista, no se trata de un efecto colateral de las sanciones, es la arquitectura fundamental de todo ello. Aunque la administración Trump haya emitido estas licencias humanitarias teóricamente destinadas a facilitar esta ayuda, y la realidad operativa es muy distinta. ¿Qué quiere decir él con esto? Las instituciones financieras internacionales, aterrorizadas por las multas millonarias del Departamento del Tesoro estadounidense, optarían por bloquear preventivamente cualquier
transacción vinculada a Venezuela, otra vez, incluso aquellas formalmente autorizadas. El riesgo reputacional y legal supera cualquier consideración humanitaria. Ya Venezuela lo ha vivido consecutivamente durante una década, dice él, aproximadamente. Este fenómeno genera una parálisis sistémica con riesgos concretos para el escenario post-terremoto. En primer lugar, dice él, la imposibilidad de importar insumos críticos. Dice él y digo yo también, por cierto, y la mayoría del país. Menos, por supuesto, los que no les interesa decir, que fueron los que les pidieron las sanciones, ¿no? La reconstrucción requiere materiales de construcción, equipos médicos, maquinaria pesada y repuestos que estaba mencionándole. Ningún proveedor internacional aceptará pagos provenientes de Venezuela si su banco intermediario teme sanciones. El resultado es una escasez manufacturada que prolonga indefinidamente la emergencia humanitaria más allá del desastre natural. Segundo, la privatización encubierta de la ayuda. Privatización y militarización, ojo. Ante el bloqueo del sistema bancario formal, la única vía que queda abierta son los canales controlados por corporaciones y ONG alineados con Washington, que operan con licencias específicas. Esto produce el modelo haitiano. A eso voy a hacer referencia más adelantico. La reconstrucción se convierte en un negocio para actores extranjeros mientras se margina a las instituciones y empresas venezolanas. Capitalismo del desastre en toda regla. Tercero, la parálisis del sistema de salud. Los hospitales que deben atender a miles de heridos no pueden recibir medicamentos, equipos ni suministros porque las transferencias quedan congeladas en la banca corresponsal. El overcompliance transforma así un desastre natural en una crisis mortal inevitable. Así de sencillo. Él pone aquí evitable. Claro, evitable si se levanta esto, pero es inevitable porque no lo van a hacer. Digo yo. No se puede aceptar las licencias humanitarias como solución suficiente porque se legitima. Por cierto, en la parte de los medicamentos, recuerden que aquellos medicamentos que se adquirieron, se compraron, estaba la embajadora dichosa esta de Estados Unidos supervisando la entrega. ¿Qué quiere decir? Eso lo compró el Estado venezolano. Entonces, ¿dónde está la autonomía? Estamos siendo controlados de alguna manera, por decirlo así. Más adelante voy a ir explicando. No se puede aceptar entonces las licencias humanitarias como solución suficiente porque se legitima un sistema donde el derecho a la reconstrucción depende del árbitro del Tesoro estadounidense. La normalización de este mecanismo sería a la vez sería lo más grave. Por ende, ¿podríamos entonces llamarlo ayuda humanitaria? No. La única salida real es el levantamiento total de las sanciones, la liberación de los activos nacionales en el exterior. Sin esto, el overcompliance seguirá siendo el muro invisible que impide a Venezuela reconstruirse con sus propios recursos. Claro que ellos no lo van a hacer, no nos van a permitir reconstruir el país porque no les conviene, no, la bota. Eso es lo que llaman la bota norteamericana. Entonces, hay una imposibilidad aquí para importar insumos críticos para la reconstrucción que requiere materiales de construcción, equipos médicos, maquinaria pesada y repuestos. Ningún proveedor internacional va a darnos estos mecanismos. Entonces, aclarado este punto, este tema, vamos a ver cómo les explico toda la parte técnica, ¿ok? Y al final voy a explicar la parte esta de Haití y de esta manera de mantenernos sometidos, como lo han hecho desde hace más de 200 años, desde la independencia. Porque Estados Unidos, recuerden, fue uno de los primeros que apoyó al Reino de España con armamento
aquellos buques, recuerdan que 3 buques que detuvo Simón Bolívar en el río Orinoco, aquellos 3 barcos con armamento para los españoles. Desde hace 200 años tenemos este problema y no lo hemos podido terminar. Entonces, empecemos ahora por la explicación técnica de todo esto, ¿no? Vamos a comenzar sobre las normas antisísmicas que existen en el país, que son bastante actualizadas porque la última fue hace menos de 10 años. Es decir, que si este evento hubiera ocurrido en cualquier otro país, el resultado habría sido el mismo, porque las normas son las mismas para todos, ¿no? Japón incluso ha estado tratando de actualizarla, todavía no ha hecho el nuevo reglamento, las nuevas normas, así que tiene las mismas que Venezuela. Japón, imagínense ustedes, el segundo país más sísmico, igual que Argentina, Chile. Chile tiene las mismas normas que Venezuela, con una que otra variable por la zona, eso es por zonificación. Perdón. Entonces, como les estaba diciendo, nuestras normas son las mismas que Chile y Japón, así que nada tiene que ver el marco reglamentario de las construcciones, tanto civiles como del tipo social, como lo es la misión vivienda, que tanto trataron o tanto hablaron tratando de crear una matriz de opinión que nada tiene que ver con la realidad. Esto lo hacían diciendo que estas viviendas eran de anime, cuando una cosa es el anime y otra cosa es el poliestileno, ¿no? Entonces ellos aprovechan la ignorancia del pueblo que no, y cuando digo ignorante no digo bruto, digo ignorante de no saber, de no conocer, porque no todos estamos graduados en arquitectura o ingeniería, ¿ok? Este poliestileno es un relleno de construcción que se utiliza en todas las partes como aislante térmico y sonoro. Eso se incluye Estados Unidos. No sé si ustedes han visto las películas que entre las paredes, que de paso son de madera, ¿ok? En muchos casos les echan un relleno que como una goma espuma que se expande. Ese es el mismo poliestileno, pero líquido, y nosotros lo aplicamos ya fijo, ya armado. Haciendo lo que llamaban contraenchapado. Eso se hace, antiguamente se hacía era de puro concreto, pero se comprobó que era muy peligroso porque se cuarteaban las vigas que lo sostenían, las columnas que lo sostenían, y entonces salían las piezas, eran unas piezas ya armadas, prefabricadas, hacían casas prefabricadas, y entonces se caía la pieza y mucho más fácil, además de que las vigas eran mucho más delgadas. Entonces esas viviendas se dejaron de construir en el país. Donde yo vivía, en la ciudad de Calabozo, hay toda una urbanización que se llama Francisco de Miranda que tiene esas casas, ese tipo de casas. Y hay otra que se llama Los Pinos, que es de madera, y entre casas, que son casas pareadas, y entre casa y casa tienen ese material de polietileno. Es para que vean, y eso no se construyeron ahorita, se construyeron hace 30, 40 años. Así que no es culpa de este gobierno, no es culpa del otro. La reglamentación dice que eso es lo que se utiliza. Y listo. No hay más discusión porque los especialistas lo dicen. Y para eso están. Pero ya, vamos a tomar un poquitico de café. Entonces, como dijo entonces, y él es mentido posteriormente, un bombero chileno, casualmente, que es especialista en eso, dijo que la mayoría de las viviendas destruidas, que colapsaron, no eran precisamente de la misión vivienda, por cierto, sino que eran edificaciones construidas para la parte vacacional y en su defecto la parte mixta, porque hubo mucha gente que compró allí viviendas y se quedó allí. ¿Okay? Pero en su mayoría eran viviendas vacacionales. El problema es que ese día era feriado y mucha gente bajó. Ahí es donde está un gran porcentaje de las víctimas que habían bajado a disfrutar su día feriado allá en La Guaira. ¿Qué se les puede decir? Entonces, esta gente que creó esta matriz aprovechaba el desconocimiento de la gente para, como desde el principio, despotricar y denigrar de los planes sociales,
de las instituciones gubernamentales, cuando en el fondo lo que les interesa es tomar el control, el poder político y económico en detrimento del pueblo, por supuesto, contra el pueblo. Como diría el libertador Simón Bolívar, nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza, aunque en este caso parece que se aplican a ambas cosas desde 2001. Aprovechan la ignorancia y entonces también se ha utilizado la fuerza como el pedido de invasiones, de sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bombardeo. Fíjense, aquí tengo una imagen que tiene cuatro urbanismos que se cayeron y son vacacionales justamente. Era Bahía Mar, Coral Mar, Coral Beach y Coral Park. 4 edificaciones que se cayeron. Los mismos nombres te dicen cuál era el fin de estas viviendas, de estos urbanismos, de estos edificios. Era vacacional. Entonces recalco, señores, los apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en Venezuela, no están fabricados con anime, de hacer maquetas de la escuela, ni nada de eso, como estaban diciendo. Es polietileno, polietileno se llama, polietileno es un gas, polioestireno, expandido, blindado con mallas de acero y concreto armado. Así se hace. Lo importante no son en sí, de hecho, estos animes, eso ya lo voy a explicar también, porque estos son para unas paredes, y las paredes no son las bases del edificio, ni de la construcción. Las bases son las columnas y las vigas de carga. Así de sencillo. Entonces, más bien gracias a eso, por decirles algo, no hubo tantos fallecidos en estos urbanismos porque casualmente son un poco más livianas estas paredes y si les caen encima no pesan tanto y se pueden zafar o no los aplastan, como si sucede con las de concreto. En este punto, bueno, voy a recordarles que si les está pareciendo adecuado este programa en este canal, pueden suscribirse gratuitamente y pueden también colaborarnos monetariamente a través de como está puesta en la descripción de este programa y del canal, porque como ya saben, estamos desmonetizados. Entonces, bueno, ahora continuemos con la parte de las características de este terremoto casualmente que hubo en el país, que es de un carácter casi único, ¿no? Que es lo más complejo de todo. No es nada común en cuanto a su fuerza y en cuanto al tipo, ¿ok? Debido a que fueron en este caso 2 terremotos simultáneos, casi simultáneos, y de alta intensidad, ¿no? 29, 39 segundos de diferencia entre uno y el otro. Es decir, mientras no terminaba de temblar del primero, porque todavía estaban ondulando, hubo las ondas, ¿ok? Recuerden que el primero fue a 300 kilómetros de Caracas y La Guaira, y el segundo fue mucho más cerca, ¿ok? Entonces, estos 2 terremotos se encontraron, porque el primero todavía no había terminado de moverse y ya vino el otro a chocar con el que estaba anteriormente. Entonces, la intensidad fue mucho mayor. Y la sacudida fue mucho más larga, ¿no? Entonces allí les voy a explicar en ese punto más adelantico cómo y el por qué, sumado al tiempo de duración, por supuesto que se duplicó. Esto hizo un caldo mortal para las infraestructuras. Desde el principio, el primero y el final del segundo, hubo una sacudida larga de alta magnitud e intensidad que se ve estirada e incluso aumentada, ¿ok? Por una cuestión que se llama hilocistas, lo conocen los sismólogos, los geólogos, me imagino que también los arquitectos y los ingenieros, que es la base de la Tierra, que permite que la intensidad de los terremotos recorra largas distancias, 300 kilómetros estamos hablando en este caso, y que la intensidad incluso se amplifique por
por la base del terreno que tiene las zonas donde este va recorriendo. Caso La Guaira y caso esta zona del este de Caracas, que tienen muchas sedimentaciones y estas no solamente permiten que estas ondas lleguen con más facilidad, sino que a veces las amplifican. En el caso de La Guaira hubo el deslave en el 99 y esto creó una zona de sedimentación que no es solamente en la época del 99, sino que desde muchos años anteriores. Y toda esta zona norte del país, caso Caracas también, tiene esas características, ¿no? Fíjense, en Caracas hay muchos ríos que están embalados. Vean que ustedes van al Parque de los Chorros y ven el riachuelo y un poco más abajo ya no se ve el río. ¿Por qué? Porque está pasando por debajo. ¿Ok? Pero eso va creando sedimentaciones, va creando una serie de cosas, además de que lo que se construyó encima está sobre la sedimentación antigua y esto facilita el trabajo de las ondas expansivas del terremoto. Pues bien, los terremotos, como les estaba diciendo, crean una ondulación similar a las olas del mar, o mejor vamos a ponerlo así, o más corroborable por ustedes mismos, si quieren comprobarlo de manera práctica, como si ustedes fueran estudiantes de ingeniería, de sismología y de todas estas cuestiones, de geología, pueden utilizar una ponchera o una piscina, ¿ok? Y ver que si le tiramos un objeto o una persona, en el caso de la piscina, se crean olas, ¿ok? El epicentro del terremoto es ese objeto, que es la fricción que cuando explota, ¡pum!, salen estas olas, ¿no? Entonces, quiero decir, en este caso fueron dos terremotos, por cierto, voy a aclarar este punto para que lo vayan pensando bien, ¿ok? Y estas fueron en dos fallas distintas, la falla de Boconó y la falla del Caribe. Falla occidental y falla norte. Son dos fallas distintas. Solo que el movimiento de uno le pasó el switch, digámoslo así, al segundo, que también estaba comprimido, que si no hubiese sido en ese mismo momento, hubiese sido poco después. La semana que viene, el mes que viene, pero hubiese habido otro terremoto que era ese otro. Bien, solo que el primero ocasionó que se encendiera el segundo. Sencilla y llanamente fue lo que ocurrió. Esto es algo muy raro que ocurra, porque generalmente los países tienen una sola falla, nosotros tenemos esas dos. De hecho, creo que son tres que tenemos en el país. Entonces, esta falla, una de ellas va, la de Boconó, va de norte a sur, ¿ok? Y la otra va de este a oeste, o de oeste a este y de sur a norte, como prefieran decirlo, pero una va así y la otra va así en el país, ¿ok? ¿Esto qué genera? Ondas contrapuestas. Esta falla, que está así, genera ondas de este tipo, y esta que está así, genera ondas de este tipo. ¿Qué pasa cuando estas ondas hacen así y estas hacen así? Si ustedes tiran en esa ponchera que les estoy diciendo un objeto, ¿ok? Y en contraparte, en otra parte, tiran otro objeto para que las ondas sean contrarias a las ondas que ya están, ustedes verán que cuando las ondas llegan y chocan, hace esto, ¡pum!, se duplican. ¿Qué quiero decir con esto? Ese terremoto de 7.5 pudo haber llegado a 9. Cuando el pico de las olas de la vibración del terremoto llegaban a su máximo, pudo haber llegado a 9. Y si usted estaba en ese pico, el edificio suyo se va a caer. Simple. Así esté construido como esté construido. Eso es como la intensidad de choque de estas ondas sísmicas tienen la misma eficacia, digámoslo de alguna manera, en las columnas, en las columnas bases de la edificación, como es la de los explosivos que usan en las demoliciones que vemos en televisión, ¿no? Esa fuerza que sacude las bases de los edificios, incluso el suelo de vías, como se ve en los puentes,
en las carreteras, incluso en las pistas del aterrizaje del aeropuerto de Maiquetía, como estaba diciendo, es enorme. El resultado es una estructura base, es el mismo efecto, como les estoy diciendo, de este choque explosivo que estralla las vigas de base y el edificio, por supuesto, va para el suelo. Fíjense, y aquí hago este inciso. Muchas de esas edificaciones tenían pesos adicionales a lo permitido por la misma estructura del arquitecto, que diseñó el arquitecto o el ingeniero. ¿Por qué? Porque se le colocaron muchos aire acondicionados y muchos tanques de agua en las terrazas. Y eso hace un efecto de péndulo. Es como si usted se agarrara y se montara 300 kilos encima, sus piernas no lo van a soportar. Y las piernas son las columnas. ¿Me explico? Cualquiera, y si usted las llega a soportar por X o Y, que es lo que hacen los edificios, y usted le hace un empujoncito, casi como quien dice lo sopla, esa persona va para el suelo. Lo mismo sucede con la infraestructura de un edificio. Lo que pasa es que la gente no lo piensa así, no hace esa analogía. Entonces, además de esto, se crea el vaivén de la estructura en estos tipos de acontecimientos como el factor péndulo. Fíjense que en Japón tienen unos edificios que tienen, hay uno que tiene 600 toneladas, 600.000 kilos. Una bola de cobre, de bronce, no sé de qué es, de 600.000 kilos en la punta de uno de los edificios, que hace la vez de contrapeso para los movimientos del edificio. El edificio va hacia un lado y el péndulo se va manteniendo más o menos centrado para que el edificio no se caiga. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que el péndulo es móvil. Un aire acondicionado y un tanque de agua no, son fijos. Eso se suman al peso del edificio. Entonces lo que hacen es terminarlo de empujar de abajo. ¿Ok? Hacia abajo así o hacia abajo así, como usted lo prefiera ver. Entonces, ese tipo de vaivén ocasionó la caída de muchos edificios hacia un lado. Pero aquí hay un detalle que voy a decir más adelante. Esto, bueno, contribuyó al desplome de estos edificios, ¿no? Pero dentro de esas variables que hay, como he mencionado, está el tipo de terreno. Si ven los edificios que cayeron justamente en La Guaira, verán claramente que hay un patrón allí. Y aquí es el punto. El patrón sigue una línea. Si usted ve las imágenes que se tomaron aéreas, usted se va a dar cuenta que todos los edificios que cayeron van en línea recta. ¿Ok? Cayeron acá en la costa un lote de 5 edificios, por decirle algo, a lo largo. No es que cayó uno aquí, otro más acá y otro más allá, no, estaban en línea. Y en el centro de La Guaira, de la zona costera de La Guaira, también se cayeron una serie de edificios hacia el mismo lado, hacia el mismo ángulo. Por otra parte, los edificios que cayeron, hubo unos que cayeron en sándwiches, como les estoy diciendo, eso se lo voy a explicar, es por el tipo de estructura, y otros que cayeron, o sea, esos cayeron horizontalmente, verticalmente, y otros que cayeron horizontalmente, cayeron así, hacia un lado, o verticalmente, como usted lo quiera ver. Unos cayeron de lado y unos cayeron aplastados. ¿Qué pasa allí? Si usted ve las tomas, casi todos esos edificios que se ven en esas líneas cayeron hacia el mismo lado. ¿Por qué? ¿Por qué no cayó unos allá y otros acá y otros acá? Pues si era un terremoto. Pues. Porque la ondulación va hacia un mismo lado. Y ahí se ve que en el momento del choque, ¿ok? Cuando les estoy diciendo que llega ese pico que pudo llegar a ser la fuerza de un terremoto de 9, no de 7.5, sino de 9, porque se aumentó exponencialmente lo que es la onda de choque, la fuerza va, por supuesto, hacia un lado, el lado que tiene mayor fuerza, 7.2, 7.5, gana el 7.5 y empuja la ola hacia un lado, el lado de el que es más fuerte. Eso hizo que todos los edificios cayeran hacia el mismo lado. No cayeron uno hacia allá y otro hacia atrás. O hacia un lado. No, cayeron así. Pum, pum, pum. Y usted lo puede ver claramente en las tomas cuando ve que los edificios se ven. Unos se ven completamente aplastados, que son los que cayeron hacia abajo. Eso por el tipo de estructura, como les estoy diciendo. Y otros cayeron hacia el frente. Y eso se ve porque se ven como, cada piso se ve como un escalón. Las vigas de carga
se ven una aquí, una más adelante, una más adelante, una más adelante, como si fuera una escalera. Se ve claramente que todos los edificios cayeron hacia el mismo lado. Y eso es por lo que les estoy explicando. Entonces, esas son cosas que nadie ha explicado debidamente para que la gente de verdad la entienda. Y de eso se aprovecharon los que utilizan el desconocimiento de las personas para crear toda esta cuestión, ¿no? De contra el Estado, contra el gobierno. Pescando el río revuelto, como dicen, sin importarles que ese río es la gente sufriendo. O que los que están sufriendo son los peces, ¿no? Entonces, estos edificios que cayeron como un callejón, todo seguido, en casi todos los casos que yo vi, ya va, yo apagué esto, no entiendo por qué está sonando, pero bueno. En todo caso, eso puedo darles otro ejemplo, es como colocar un dominó. Usted agarra una pieza de dominó o un grupo de piezas de dominó y las coloca todas de canto, de lado, y las puede poner en una línea y en otra línea. Una línea la pone hacia acá y la otra la pone hacia allá, contrapuesta. Y usted mueve la mesa, le da un empujón a la mesa de un lado. Usted va a ver que la mayoría de las piezas que se caen son las que están viendo hacia el lado donde usted está empujando, no las que están en el lado contrario. ¿Por qué? Porque la misma estructura de la edificación, como está contraria, se mantiene. Pero si está de frente, ¿okay? Es mucho más fácil que se caiga. Todo eso son consideraciones que hay que tomar. Esto influye en lo que le estoy diciendo de la dirección de la caída de las infraestructuras que parecen tener ese patrón, según las imágenes que yo he podido ver. Yo no bajé a La Guaira porque yo no voy a interferir en las labores de salvamento. Yo no hago nada allá. Yo no soy especialista, no tengo materiales ni herramientas para eso, para el salvamento, ni nada por el estilo. Lo más que hice fue ir y colaborar con algún aporte. Dado, por supuesto, en los centros de acopio, que son institucionales y están para eso. ¿Ok? Y los que decían que no, que se van a robar las ayudas, ahí tienen, hay varios policías presos y de esto y aquello, y algunos funcionarios que se pusieron a hacer ese tipo de estupideces y están presos. Inhumanos, de paso. Yo les daría 15, 20 años de cárcel. En lugar de estar ayudando a las personas, estaban robando. Simple. Entonces, en esto ahí vemos los dos tipos o las dos formas de derrumbe que les estoy mencionando, que una es tipo sándwich, un emparedado, tipo clubhouse, y cayendo piso sobre piso, y la otra es de forma lateral, ¿ya? Que quedan como un escalón. Recuerden nuevamente, les voy a decir, si les está gustando este programa, suscríbase al canal, que es gratuito, y que también puede colaborarnos de la forma que está en las descripciones, ¿no? O sea, se hace por PayPal, pago móvil, 10 bolívares, 20 bolívares, 1000 bolívares, cuanto usted quiera. O si lo quiere decir en dólares, pues porque bueno, el PayPal es USDT, un PayPal, dos PayPal, medio PayPal, cuanto usted quiera. Perdón, un poquito de café. Entonces, por otro lado, aquí tenemos los tipos de estructuras, ¿no? Que es lo que les estoy mencionando. Que es una de las cosas que la ignorancia de los que quieren crear el clima contra el gobierno desconoce, ¿no? Y o que conoce ya sabiendas de ello, sobre todo la parte de los ideadores de esta influencia mediática, digámoslo de alguna manera, ¿ok? Aprovechándose del pueblo que estaba sufriendo en ese momento, aún hoy en día, desconoce generalmente, ¿no? Esto lo quisieron aprovechar para crear ese clima de explosión social que buscan desde 2001 para derrocar al gobierno, como les había dicho. En este caso, la presidenta encargada, que apenas tiene un par de meses en el poder, 6 meses,
y ya la están tratando de derrocar. Lo mismo pasó con Chávez, apenas llegó al poder ya lo están tratando de derrocar. No había ni siquiera, como quien dice, se dice que para comenzar realmente a gobernar son después de los 100 días. ¿Ok? Y ya en ese momento a Chávez le estaban haciendo la guerra. A Maduro ni les he hecho el cuento antes de haber llegado, antes de haber llamado siquiera a las elecciones, porque estaban con el pleno proceso contra Chávez. Y a Delcy Rodríguez, bueno, ya también. Además de eso, hay unas casualidades allí que no cuadran, que son tanto en el 99, que se habla del deslave, cuando Maduro fue la caída del precio del petróleo y después vinieron las sanciones, y ahorita con Delcy Rodríguez viene el terremoto y otras cuestiones como la crecida de los ríos, esos atardeceres rojizos en el cielo. Hay una serie de cuestiones que han creado cierta perspicacia debido casualmente a ese simulacro de evacuación que hizo Estados Unidos, que es como que demasiado casual. Pero bueno, no podemos hablar mucho de lo que no tenemos evidencia, pero sí el río suena porque piedras trae. Entonces, resulta que hay variables a considerar en estas edificaciones, como lo que se llama base blanda, que son edificios que tienen un estacionamiento inferior, debajo, bien sea subterráneo o superficial, como usted lo quiera ver, es igual. ¿Qué quiere decir base blanda? No es que sean blanditos, no, tienen la misma base que todo el resto del edificio, pero no tienen paredes, porque está el espacio para que usted meta los carros y todo esto, y son simplemente las columnas peladas, ¿ya? Se dice columnas desnudas, no tienen paredes, ¿ya? Y al no tener paredes, que también sirven de soporte, es mucho más quebradizo, porque es concreto. Por más cabilla que usted le ponga hierro, el movimiento fuerte, como le digo, es como ponerle explosivo y ¡bum! Lo revienta. ¿Ya? Entonces, esta fue una de las razones de que cayeran los edificios como sándwich, aplastados. Se partió abajo y con el mismo peso del edificio, piso a piso, se fue pum, 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 explotando. Sencillo. El otro es que cuando esto de la ola, si tenía o tuviese o no tuviese base blanda, lo único que variaba ahí era 1 o 2 segundos de caída, porque el de la base blanda se iba a romper la estructura del lado hacia donde iba a caer, 1 segundo, 2 segundos antes, y el que tenía la estructura, que tenía paredes en la planta baja, igual se hubiese fracturado, porque la ola expansiva era muy fuerte. Estamos hablando de que les estoy diciendo que por mínimo 9, el empuje de la onda. Y sé por qué lo estoy diciendo, porque es algo que me he dedicado, por eso tardé una semana en hacer esto, además de poder esperar a que la gente se calmase un poco, aun cuando todavía se está haciendo rescates de lo que se puede, con esperanza de seguir consiguiendo personas vivas. Ayer se consiguió, aun cuando ya equipos de rescate se han ido. El venezolano no va a dejar de buscar por lo menos una semana más. Yo vi un caso creo que fue en Haití, por cierto, o fue en Japón, no me acuerdo entonces. Creo que fue en México en los 80, que hubo una persona que la encontraron viva 15 días después. 15 días, metida bajo escombros, sin comer, sin beber nada. Eso puede sobrevivir una persona. Si usted tiene la fe y la esperanza de que va a sobrevivir y tiene el empuje y la fuerza. Pues esa persona vivió 15 días. Hoy en día debe ser una persona mayor. Por otra parte, entonces se habla de los materiales, que si el tipo, que si la calidad, que si la cantidad, que si le quitaron cemento o le exageraron cemento. Eso lo dirán las investigaciones. Y si en algún caso hay responsabilidad penal por haber reducido cemento, reducido cabillas, reducido X cantidad de material, esa persona pagará penalmente. El Estado mismo se ocupará de apresarlo y de sancionarlo. Y no hay donde se esconda en el mundo, porque ese tipo de cosas no tienen escapatoria. No es que no, que se van para Estados Unidos, que no. Allá se pide la extradición y se la van a dar, porque se considera delito de lesa humanidad. Entonces, bueno, aunque en la mayoría de los casos de esto, por supuesto, se puede descartar eso, porque con lo que les estoy explicando, cualquier edificación se hubiese caído.
y les estoy explicando, se cayeron los de un espacio, pero no se cayeron los que estaban al lado. Bien sea porque no les agarró tan fuerte la onda o porque la edificación estaba en el otro ángulo. Son cuestiones que hay que tomar todo en consideración, para que no se hable tontería. Yo tengo toda esta semana haciendo todo el trabajo de investigación al respecto. ¿Okay? Documentándome, viendo videos, viendo las tomas aéreas del espacio, analizando, incluso utilizando una parte, utilicé inteligencia artificial para ver esto, parte de lo de las ondas de choque, que cuando se encuentran se duplican, se multiplican. ¿Ok? La fuerza del terremoto. Entonces, también tenemos el detalle de la altura de las edificaciones, sobre todo las que se cayeron, que no son alturas exageradas, de 7, 8 pisos, no de 15, 20 pisos, no. Fueron, que de hecho, bueno, la mayoría de las edificaciones en esta zona de La Guaira tienen esa altura. Entonces, estas edificaciones sufren más el choque de un terremoto. Las edificaciones bajas no sufren tanto y las muy altas tampoco. Pero tampoco. Me dan contracciones estomacales porque me cayó algo mal hace rato. Es como un hipo. Entonces, esto lo digo porque se habla de las torres de Parque Central que fueron muy bien construidas y no sé qué. Esas son torres muy altas. Muy altas. Y además de eso, esas torres están hechas sobre roca. Sobre la roca de la montaña de la vida. Ese una cuestión que es explicable. La base de roca no es ese piso que se mueve. La base de roca no se mueve. No hay forma de que usted haga que la base se expanda o se contraiga de alguna u otra manera. La roca es roca. Entonces, esa edificación, aunque tiemble un poco, no tiembla como tiembla la que está en la tierra blanca. Eso es simple. Como les decía, entonces, en la región capital hay mucha sedimentación, en La Guaira mucha más, ya sobre todo después del deslave del 99, y esto lo que lleva es a una actualización lógica de las reglas de construcción, pero usted no puede decir de cómo es la base de un piso, de un suelo, cuando el problema está a 300 metros más abajo. Ese es el problema, ¿ves? Entonces, imagínese que usted tuviera que llevar sismógrafos y ese tipo de cosas, de estudios geológicos, para cada construcción. El costo que aumentaría las habitaciones exponencialmente. Además que el país creo que no tiene ese equipo porque el que había se deterioró y no hubo manera de cambiarlo o de repararlo debido a las sanciones que pidió esa gente que está hablando mal del gobierno. Aquí hago nuevamente entonces el énfasis en un plan especial del cual yo escribí en el 2019, claro, es un plan que tengo desde el 99, que yo creo que lo presenté, si mal no recuerdo, en el 99, y lo publiqué en el 2019 cuando Chávez hizo un planteamiento sobre esto, que es la redistribución de la población del país y desaturar, digámoslo así, la zona norte. El 75-85% de la población venezolana está hacia el norte. Entonces, cualquier tontería se aumenta exponencialmente porque la cantidad de víctimas que hay se multiplica exponencialmente. No es lo mismo un terremoto en Caracas o una bomba en Caracas, por decirlo algo, que un terremoto o una bomba en un pueblito de 5.000 habitantes. Resulta que hay muchos países en Europa, dado el caso de Alemania, que yo lo conocí, que tienen eso. Hay muy pocas grandes ciudades, Alemania creo que tiene 4 o 5 grandes ciudades y no pasan de 1 o 2 millones de personas. ¿Ok? No tienen 6, 7 millones como Caracas. Ni están sobresaturadas como en la pequeña costa que tiene La Guaira. Muy concentrado. Entonces, cualquier cosa que pasa allí, el sufrimiento es mucho mayor. Entonces, les recuerdo, entonces, yo, bueno, tengo un blogspot donde está ese escrito y se llama Ciudad Piloto,
por cierto, y el enlace se los voy a dejar en la descripción. No lo he colocado todavía, bueno, al terminar el programa se lo voy a colocar a la descripción y para que lo tengan, ¿ok? Eso lo escribí en 2019, 7 años atrás, pero lo pensé en el año 99. Lo vengo pensando, diseñando. De hecho, tengo hasta el diseño más o menos de las ciudades idóneas, con límite poblacional, tipos de servicios, cómo se autosustentan, todo eso lo estudié, que era parte de lo que estaba en los planes de las ciudadelas de Chávez y de la descentralización nacional con las vicepresidencias en cada estado. Recuerdo que en Calabozo, que les acabo de mencionar, había una vicepresidencia y el alcalde de entonces ni siquiera el terreno facilitó para hacer la infraestructura. Entonces la idea es desconcentrar el capital y donde está el dinero, donde se va la gente. Ese es otro detalle, que hay que quitar el nombre de capital, eso lo digo en ese artículo. Hay que quitar el nombre de capital, porque si estaban hablando de socialismo, otra gente dice que el comunismo, que bueno, está bien, si hay socialismo, si hay comunismo, ¿por qué la capital se sigue llamando capital? Por dinero. Capital. Simple. Entonces son detalles que uno va haciendo. Entonces recalco en este punto sobre los urbanismos que colapsaron, vacacionales, residenciales, de las misiones sociales o misión vivienda. No hubo distingo del tipo de construcción. De hecho, la mayoría fueron del tipo mixto habitacional y vacacional. Nada tiene que ver la matriz de opinión que se ha querido imponer. Nada. ¿Ok? Y aquí viene otro detalle importante, que es para el futuro, que es la prevención. ¿Qué se debería hacer entonces de ahora en adelante? Bueno, en cuanto a los lugares donde estaban estos edificios, claramente sobre la fisura, como les estoy diciendo, ese recorrido se ve claramente que fue o la ola expansiva o porque está justamente en la fisura. Es como decirle, si usted ve una grieta en la calle, ¿ok? Usted no va a poner allí un palillo, porque si la grieta se abre más, el palillo se va a caer, se va a hundir dentro de esa grieta. Eso es lo mismo que poner un edificio arriba de la grieta. Si vuelve a haber un movimiento y se vuelve a abrir, se vuelve a ir el edificio hacia abajo. Entonces, ahí en esa zona hay que hacer parques, bulevares, áreas recreacionales, deportivas, qué sé yo. Yo no construiría más allí. Y si construyen ahí, yo no viviría allí. Ni que me lo regalen. Ni que me lo regalen y me paguen para que me mueven. No voy. Entonces, es como que yo nunca lo he entendido eso de construir en la pata un cerro. En lo que se va al cerro, se va a la casa y me voy yo con ella. Yo tampoco viviría allí. Pero bueno, cada quien con sus cosas. Aun cuando en este terremoto no hubo muchas de esas casas que se cayeron, sí hubo, para que sepan, sí hubo. Pero no las mencionan porque no hay esa cantidad de muertes y además de que a la gente le dio el tiempo porque estaban en planta baja o máximo un segundo piso, les dio tiempo de correr y salir y cuando la casa cayó no les cayó encima, aun cuando hubo gente que sí les cayó. Son cosas, cada cosa tiene su detalle. Entonces, claramente ahí hay que prohibir la construcción y colocar estas áreas que le estoy diciendo, de esparcimiento, etcétera, etcétera. Ya sabemos que son suelos inestables y de muy alto riesgo y no se debe permitir nuevamente la construcción allí. No, que las nuevas tecnologías, yo no creo en eso. Yo creo en que el planeta cobra. Cuando la Tierra toma sus decisiones, no hay manera de echarlo para atrás. Entonces, dentro de este planteamiento, como le estaba diciendo, de mi ciudad mi ciudad piloto, yo ahí considero cuestiones históricas sobre lo que es, entre otras cosas, el círculo de dominación que se ha hecho en el país, que tiene un periodo de unos 30, cada 30 años. Fíjense que estamos casi a 30 años del inicio de la revolución chavista. Yo no digo bolivariana porque yo estaba desde antes y siempre he sido bolivariano. Desde los 80 estuve yo. Y se le dice bolivariana porque son los que aportan se apoyan sobre la ideología bolivariana. Y digo bolivariana, no se habla de Bolívar, se habla de todo el compendio de lo que eran los libertadores, los pensadores del momento y todo esto, que se confluyen en lo que se llama bolivariano, el ideario bolivariano, no ideología, perdón, ideario bolivariano.
Una cosa es ideario y otra cosa es ideología. Yo no creo en las ideologías, por cierto. No, que la ideología, cuando me dicen ideología, ya. La ideología es lo mismo que las doctrinas, el adoctrinamiento. Las religiones son ideologías, con eso se lo digo todo. Las políticas son ideológicas, en su mayoría. Por eso en su momento me afilié a la fundación de lo que era el PPT, Patria para Todos, en aquel entonces, que se basaba en la filosofía de Maneiro. Filosofía, no ideología. Lo han tergiversado un poco y me retiré. Me retiré de ese partido, me retiré de toda la vida política en sí, en general. He estado dedicado a mi filosofía, a mis cuestiones de historia, a mi proyecto para la educación latinoamericana, el proyecto Abya-Yala, etcétera, etcétera. Estoy en otro nivel ya, digámoslo así. Entonces, en ese escrito me dispongo a proponer la construcción y fundación de estas nuevas ciudades de cero, que yo llamo ciudades piloto, no hacer como se hizo con las ciudadelas que estaban dentro de las ciudades. Entonces tienen casos los locos que yo me parece absurdo, las construcciones de Ciudad Tiuna, en los terrenos de Fuerte Tiuna, porque siguen concentrando la gente en Caracas. Eso es a razón electoral, a razón política, no es económica, porque esas edificaciones hechas en el interior hubiesen salido más económicas. ¿Ok? Eso va a saturar más el consumo de agua, de energía y todo lo demás en las ciudades, y se concentra más la población, se concentra más el capital, abandonando el resto del país, y un país así no sale adelante nunca. Entonces, una de las propuestas de desconcentrar la población de la zona norte era esa, para hacer ciudades en ciertos sitios del país, y allí puse como plan piloto justamente hacer esto en las cercanías de un pueblito que se llama El Calvario. ¿Por qué escogí ese pueblito? Porque está en el mero centro del país, centro geográfico del país. Usted agarra el país, le hace poco de rayas, y donde se concentran todas las rayas, ahí queda El Calvario, geográficamente hablando. Y es un sitio que tiene todas las capacidades para funcionar, ¿no? Está más cerca del Guri, para la parte eléctrica, energética, tiene cerca la represa de Calabozo, que está en el centro del país, y tiene de hecho su propia represa cerca. Por allí hay una pequeña represa, y tiene el surtido de agua, es una zona llana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la densidad poblacional hay que sacarla del país. Bueno, por último, vamos a explicar aquí sobre esta nota que tengo yo aquí, que la puse. Hay que hacer un prediseño del Estado. Han hablado de la reestructuración del Estado. Ahí yo tengo un montón de propuestas, no tienen idea. Desde las constitucionales, como eso de quitar que la Constitución es de derecho, no señores. Eso del derecho elimina los deberes. La Constitución es de deber y derecho. Pero primero deber. Porque si yo cumplo mis deberes, le respeto los derechos a los demás, y si los demás cumplen sus deberes, respetan mis derechos. O sea, yo tengo derecho y te paso por encima, como aquel que pone la bulla a todo lo que da, sin importarle que al lado hay una persona que sufre de los nervios o le puede dar un infarto. O sea, eso es un derecho. Pero ¿dónde están los deberes? Ahí es donde está el detalle. Entonces, para cerrar, voy a explicar entonces que hay que primero reestructurar el Estado y empezar a tomar en cuenta que si tenemos un ministerio de planificación, todos los entes, incluyendo al poder legislativo, deben estar conectados a ese ministerio. Ese es el ministerio más importante, incluso que el Ministerio de Interior y Justicia, que el Ministerio de Defensa.
El ministerio más importante es el de planificación. Y allí se debe concentrar todo lo que es el trabajo gubernamental del país, incluyendo los planes nacionales, como lo hace China, que hacen planes quinquenales, planes de 10 años, 25 años, 50 años y 100 años. Ellos no piensan en corto, piensan en largo. Al pensar en largo hace la cronología corta. Para usted hacer un edificio que te va a durar 2 años en construirlo, usted tiene que empezar con las bases. Las bases se hacen en 3 meses, ok. Plan quinquenal, 5 años. ¿Así? Aquí no, aquí hacemos planes para gobierno. Cuando se acabe el gobierno, el otro que venga que haga el suyo. ¿Qué es eso? Y si cambias de gobierno o de ideología del gobierno, entonces tumbas todo lo que hizo el otro, lo desechas y haces tú lo tuyo. Y entonces quedan un montón de obras inconclusas. Chávez, por ejemplo, recuerdo yo que terminó muchas obras que se habían empezado desde cuando Pérez Jiménez, que los gobiernos la fueron dejando. Incluso creo que una parte de la autopista Oriente. Entonces, hay que pensar a largo plazo. Se hicieron las vialidades de los trenes pensando a futuro, lamentablemente vino todo esto, el proceso sancionatorio que nos quitó los recursos, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues bien, entonces, basándose en ese ministerio es que todas las demás estructuras, que por cierto, allí tengo un planteamiento de la oficina de empleo y de estadística y empleo, se llama la oficina, que es la que recoge la información de todo eso. Eso es como el carnet de la patria, me imagino que lo sacaron de ahí el carnet de la patria porque es más o menos el planteamiento mío, pero mucho más amplio. Mi planteamiento es mucho más amplio. Esto lo concentraron un poco más a la ayuda social y todo esto. Mi visión era otra, mucho más amplia. ¿Ok? Pero bueno, si alguien del gobierno ve esto y le interesa, llámeme. Por aquí se puede comunicar dejando un mensaje y si no, en la descripción está mi número de teléfono. Pues bien, entonces, está mi correo también, si no me equivoco, en lo que es el PayPal. Entonces, comencemos por pensar, analizar para el cierre sobre las analogías prácticas, como ver la grieta en el suelo que les había explicado, que es igual a lo que es una falla, ¿ya? La falla es el choque de dos territorios que se mueven, ¿okay? Digámoslo así, la parte continental con la parte del Caribe, norte y sur, chocan y entonces una se mete bajo la otra. Esto es una falla. ¿Ok? En Venezuela se debe entonces comenzar a replantear la distribución poblacional en esta zona a construir y que hay que comenzar a deshabilitar ciertas zonas en las ciudades, sobre todo las sobrepobladas, como Caracas, y sacar a la gente de las zonas de alto riesgo. Eso hay que hacerlo obligatoriamente. Ya veremos cómo se hace. Las comunas serían muy útiles para ello. ¿Ok? Es una estupidez supina construir ciudades sobre una falla tectónica y lógicamente falla sísmica con millones de toneladas de edificaciones encima arriba de una grieta. O sea, lo mismo que construir sobre cauces de río, que sabemos que en algún momento el río va a tener una crecida y se va a llevar todo por delante. De ahí hemos tenido los desastres como en Vargas y el de ahorita el terremoto, o los terremotos. Los dos casos que he mencionado son crecidas de río, terremotos, como les estoy diciendo. Lo primero que, como dije entonces en el artículo de 2019, quitarle los presupuestos y redistribuirlos a estas ciudades capitales de todos los estados y la capital nacional. De hecho, sacar la capital del país, creo que yo, si mal no recuerdo, que propongo yo en ese escrito. Chávez creo que lo había pensado, Bolívar lo pensó. Sacar la capital de Caracas y colocarla en otro sitio. Lo hicieron en Brasil, la sacaron de Río de Janeiro y construyeron Brasilia. Y mudaron la capital. ¿Por qué en Venezuela no se puede hacer eso? Ah, porque hay que estar en Caracas. Caracas y lo demás es Monticulebra. Claro, lo demás es Monticulebra porque tú te agarras todos los reales. Distribuye los reales porque tú ves que Caracas queda como Monticulebra. Simple. Es cuestión de dinero.
más nada. Entonces, crear estas vicepresidencias, mudar la capital nacional y verán cómo empieza a mejorar el país. No solamente redistribuirlo, sino que esto creará más cercanía a los recursos naturales, a la estabilidad alimentaria, porque estará más cerca de las zonas de cultivo, bajará los costos de producción y los precios al consumidor. Hay una serie de cosas allí, de factores que hay que tomar en cuenta que están dentro de mi proyecto o dentro de mi planteamiento. Con referencia entonces a lo antes expuesto, tenemos lo del Ministerio de Planificación y este plan que tengo de la Oficina de Empleo, Desarrollo Endógeno. La oficina se llamaba Oficina de Estadística, Desarrollo Endógeno y Empleo, o Empleo, Desarrollo Endógeno y Estadística, como usted lo prefiera poner. Eso es indiferente el nombre, lo que importa es la efectividad del resultado. Entonces, este tipo de planteamiento es como lo de la Oficina de Planificación Urbana. La Oficina de Planificación Nacional tiene que funcionar como la Oficina de Planificación Urbana que tienen todas las gobernaciones y alcaldías, que ninguna funciona. No la tienen, no sirven, no tienen. Ahí lo que hacen son mapitas. Aquí invadieron, aquí construyeron, aquí invadieron, aquí vamos a vender estos terrenos para meternos unos reales en el bolsillo. Eso es lo que hacen. La comisión esa ¿cómo se llama? De tierra esa que tienen los consejos municipales y todo. Eso tiene que estar concentrado en la oficina de planificación. En este caso, planificación urbana que tienen las municipalidades. Ninguna de esas instituciones sirve hoy en día. Ni el Ministerio de Planificación realmente funciona como debe ser, ni las oficinas de planificación urbana funcionan como deben ser. Esos son correctivos que hay que hacer. Le hago el llamado para que se hagan, para quitarle la bocota a los que tienen con qué hablar. Porque si nosotros le damos las razones para hablar, decía un filósofo, si te critican y tienes razón, corrígete. Si no, búrlate. Pero si tienes razón y no te corriges, vas a pagar las consecuencias. Entonces, fíjense, cuando Pérez Jiménez, hablando de la edificio de Parque Central, cuando Pérez Jiménez, él tenía la oficina de planificación y funcionaba como era. Y eso se ve cuando usted hace un análisis de todas las infraestructuras que él construyó y a la razón de qué era cada infraestructura. Yo considero, por ejemplo, como un punto álgido que conozco muy bien, 40 años viví allí, de la ciudad de Calabozo y la represa Generoso Capilongo y todo su sistema de riego. Sistema de riego Río Guárico, se llama. Y la represa se llama Generoso Capilongo. ¿Ok? Este sistema de riego se hizo para crear pasto. Hoy en día se siembra arroz, dinero. Pero la idea era crear pasto para el ganado. Todo el ganado. ¿Ya? Bovino, porcino, etc. El pasto es parte de la base alimentaria de estos animales. Y los animales, la carne, se iba a criar, por ejemplo, búfalos, vacas, caballos, y la parte porcina hacia un poco hacia el norte y la parte de estos animales, otros animales, hacia el sur, hacia el Apure, que normalmente se niega y entonces hay que estar mudando el ganado. ¿Ya? Eso era el sistema de riego, era una cantidad de parcelas para sembrar pasto, no arroz. ¿Qué pasa? Se empezó a sembrar arroz, se redujo el ganado, la carne. ¿Eh? ¿Cuál es la ciencia? Hay que repensar todo esto. Entonces, él hizo esa planificación completa para toda la zona sur del país, desde el centro hasta el sur. Calabozo está cerca del Calvario, como le estoy diciendo, el centro del país, hacia el sur. ¿Ya? Guárico, Apure. Eso incluía Portuguesa, etc., toda esa zona. Y eso iba a producir la carne para el resto del país. Además de eso, que tenemos otro tipo de producción que había en la zona de los Andes. Y otro tipo de producción que hay hacia la zona de, ¿cómo se llama? De
de, de Oriente, que es más que nada la producción minera. Entonces, bueno, espero que les haya servido más o menos este resumen de lo que realmente se pudo resolver. Ah, por cierto, les hablé de Haití, que esta persona que dijo que era en referencia a Haití, eh, el economista Francisco Rodríguez, y yo pensé más o menos lo mismo. En aquella época, el gobierno norteamericano estuvo tratando de tumbar a ese gobierno, el gobierno de Haití. Haití, la gente lo ve como el país más pobre. Resulta que Haití es una mina flotante. Es una isla que es una mina de sulfuro, de no sé qué, algo así, de un producto no tan conocido, pero surte a Estados Unidos de eso. Y anteriormente a Francia. Entonces, Francia y Estados Unidos nunca han querido que se independice porque se les cierra la mina. Automáticamente el Estado toma la potestad de la mina y tienen que pagar. Ahorita no están pagando. Entonces ellos querían derrocar ese gobierno y no pudieron, y de repente hubo ese terremoto y se metieron en el país con la ayuda humanitaria y hasta la fecha no se han ido. Detalle. Detalle. Entraron por un terremoto. En Venezuela, hoy tenemos este caso del terremoto y viene una ayuda humanitaria y viene el Comando Sur militar. O sea, usted ve el resto de los países y trajeron rescatistas, ayuda humanitaria, alimentos, bebidas, etcétera, etcétera, maquinaria, equipo. Estos traen militares, marines. Y toman control del aeropuerto de Maiquetía, de la torre de control, y toman control del puerto de La Guaira. Y ponen ahí 2 buques militares, 2 buques de la Marina de Norteamérica. ¿Por qué? ¿Quién ha dicho que la ayuda humanitaria se hace con un fusil o con un misil? Eso es lo que yo digo. Mosca con el gobierno y no se quiera ir los norteamericanos porque va a haber un problema muy grande porque el pueblo no lo va a aceptar. Y eso es constitucionalmente prohibido. Además, lo que están haciendo en este momento, de no ser por la situación de crisis que hay en el momento, es contra la Constitución. Están violando la Constitución al dejar entrar a esos militares y tomar control. No es que lleguen. Aquí han venido los rusos, los chinos, pueden venir cuando quieran, pasar por aquí, podemos hacer ejercicios militares cuando quieran, conjuntos, etc. Fuera de tomar el control. Ninguno ha tomado el control. Y eso es donde hay que tener cuidado. Los gringos no se van a querer salir. Están ocupando el país. Lo que no pudieron hacer el 3 de enero, que fue meterse y quedarse, poner la bota, sino que entraron, secuestraron al presidente y se fueron, después del bombardeo, porque si se quedaban se morían, porque el pueblo no lo iba a aceptar. Y ellos lo saben. ¿Por qué no se metió en Irán? Por lo mismo. Porque entrar es una cosa y salir es otra. Entonces, viene casualmente hacen ¿cómo se llama? Este simulacro por desastres naturales, ocurre un desastre natural de gran envergadura y se meten. Estrategia. Cuidado con eso. Entonces, Chávez en el 99 se los prohibió porque él sabía. Él sabía, el gobierno actual no lo está haciendo. Mejor lo piensan 2 veces. Se les va a levantar el pueblo si los gringos se quedan. Se les va a levantar el pueblo. Yo soy uno que no lo acepta. Ojo, y se lo voy diciendo. Así de sencillo. Entonces, como les dije, ya tienen los norteamericanos control del norte del país y están cerquita de Caracas, tienen 2 buques militares allí, tienen el aeropuerto de Maiquetía, tienen aviones, helicópteros, etcétera. Ya lo necesitan en los portaaviones para invadirnos, porque ya los tienen aquí, en el territorio nacional. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Entonces, bueno, les recuerdo nuevamente suscribirse a este canal y que pueden colaborar conmigo en este caso. Y espero verles en la próxima. Les tengo por ahí pendiente, por cierto, un escrito sobre los tipos de sionismo, porque la gente cree que el sionismo es uno solo
y que solo es judío. No, no, hay el sionismo cristiano y hay el sionismo ateo. ¿Ok? Hay varios tipos de sionismo. Y les debo ese programa. Estoy recopilando cierta información importante para que no digan que no, que estoy hablando sandeces o en el medio del desconocimiento. No, no, no. Yo cuando digo algo es porque de verdad lo estudié, lo analicé. Y si me equivoco en algo, quedan abiertos siempre el chat para los comentarios y allí me pueden hacer énfasis en ello. Yo haré la corrección pertinente. Pero hasta el momento nadie me ha dicho que me he equivocado en algo porque de verdad me ocupo de analizar las cosas bien. Ese ha sido uno de mis efectos de toda la vida. No me gusta hablar por hablar y tengo un hambre muy grande de aprender. Esta semana, como les dije, me dediqué exclusivamente a aprender sobre el territorio, los terremotos, los sismos, los desastres naturales en general, los tipos de tierra del país, cómo están las fallas aquí, por qué ocurrió lo que ocurrió, qué son las ondas sísmicas, lo que es la parte de infraestructura, todo eso lo he analizado. Ver las imágenes de lo que ocurrió para entenderlo, por qué este edificio se cayó así, por qué el otro se cayó asado y por qué el otro se cayó asado. Es evidente. ¿Ok? Entonces, bueno, les espero para la próxima. Muchas gracias y nos estaremos viendo cuando les haga ese programa. Hasta entonces.